Enseñanza metafísica, pues es una ciencia. Ha sido una ciencia oculta, llamada ocultismo con el paso de los tiempos. Esto no deja de ser ciencia, no deja de ser oculto, pero es público. Y eso quiere decir que solamente van a verla, conocerla, saberla, entenderla, como diría el Maestro Jesús, quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Es por eso que no es para todos. Todo mundo la puede recibir, pero solamente quienes están prestos, listos, insisten, perseveran, pueden llegar a todo esto, estos significados ocultos. Ocultismo quiere decir ver detrás de las cosas, leer entre líneas. Hoy, por ejemplo, un pájaro llegó aquí al centro y yo lo escuchaba, pero pues eso decían, empecé a escuchar ruidos, así como ya saben, las alitas. Después de un ratito uno se le hace común, pero no es común. ¿Están de acuerdo? No es común que un pájaro llegue a tu casa o te llegue a visitar. No es común que un pájaro entre a tu casa. Y entonces, pero como empecé a oír las aletas, dije, caí en cuenta y dije, pon atención a eso. Puede estar atrapado o algo por el estilo. Ya salí, me asomé y no estaba atrapado, estaba comiendo del techito, ¿verdad? Entonces ya lo saludé y dije, no pasa nada, y me regresé, ¿verdad?, a mis actividades. Pero así, todo tiene su símbolo. Dios nos habla en distintas maneras y el ocultista lo que hace es leer entre líneas de la realidad de las cosas que van pasando, no con inventos, sino con leyes, principios, aspectos, entendimientos. Y bueno, ustedes saben que el método de simbolización, por así decirlo, es muy antiguo. Es la técnica Pesher, en la cual está escrita la Biblia. La Biblia es un conjunto de símbolos uno tras otro que nos dan símbolos y significado. Cuando no se te aparezca un pajarito, ¿verdad?, un pajarote, no entra a tu casa, pero tú quieras leer entre líneas, abre el libro espiritual que tengas cerca de ti, a la mano. El que estés leyendo, la Biblia, el Corán, el que a ti te guste, te llame y demás, y entonces vas a ver que allí viene también respuestas o entendimientos que tú vas a poder lograr ver, entender y demás, y que tienen que ver contigo en ese momento, por principio de vibración. Y metafísica es así, solamente que uno tiene que estar alerta todo el tiempo para estar leyendo su propia vida. Ese es el asunto, ¿verdad? Ponernos bien atentos para poder profundizar dentro de todo esto. Y por eso metafísica es una enseñanza que nos ayuda a mantenernos alertas, a ver las cosas bellas de la vida y entender que todo tiene un símbolo, porque todos esos símbolos siempre son positivos. Siempre, siempre, siempre. Hasta si aparentemente ocurre algo discordante, es un símbolo que tú tienes que entender el bien oculto que está detrás de todo esto. Esto, bueno, es parte de un esfuerzo que llevamos a cabo varios facilitadores en algo que hemos denominado centro metafísico, un centro como un punto de encuentro, pues para todas estas perspectivas, estudios, visiones, entendimientos metafísicos, y vamos a ver el día de hoy que esto no es nuevo, en realidad ha estado milenios con el ser humano. En realidad el nombre de metafísica es moderno, la metafísica moderna que usamos tendrá unos 100 años de uso para lo que nosotros hacemos, pero esta enseñanza ha estado más allá. Y vamos a ver el día de hoy quiénes son los padres de todo este sistema de enseñanza, de entendimientos y demás. Si hay dudas pueden levantar la mano y participar libremente. Y vamos a ver a los padres y a las madres, a los padrinos y a las madrinas de la metafísica. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es un padrino? Ustedes sepan qué es un padrino. El que queda en vez de los padres. El que hace la labor de padre, ¿verdad? En dado caso, ¿verdad? El padre como espiritual también se puede. El padre, exactamente. Entonces, es muy interesante que el padrino también dentro de todo esto, y por ejemplo en las llamadas comuniones, consagraciones y demás, un padrino es un hermano que ya ha recorrido ese camino y que te agarra a ti
para acompañarte, ¿verdad? Acompasarte en ese camino. Hasta los alcohólicos anónimos tienen padrinos y es justamente un compañero de camino, por así decirlo. Bueno, en realidad podríamos ver que son estos padres, pero al mismo tiempo son hermanos mayores. Eso es muy interesante de ver por aquello del patriarcado, ¿verdad? No sé, aquí a lo mejor ustedes están en contra del patriarcado, ¿verdad? ¿Cómo no? Si todo Guadalajara está en contra del patriarcado. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Y aquí no, aquí reinan las mujeres, yo sé. Por eso les digo, aquí esa palabra no existe, ¿verdad? Esa es la última palabra. Es la última palabra en el diccionario. Sí, mi amor. Y bueno, han habido varios maestros que han dado estas enseñanzas, pero nos vamos a concentrar en los ejes, ¿verdad? En los seres que han dado una aportación dentro de estas enseñanzas y que han abonado, digámoslo así, a este sistema y a este entendimiento que tiene como miras la realización de nuestra presencia de vida, de nuestro ser, de nuestra realidad interior, de encontrar dentro de nosotros las respuestas. ¿Por qué? Porque el mundo de afuera nunca las tiene. Y eso es muy interesante de verlo, de vivirlo y demás. Los maestros de sabiduría a lo largo de los tiempos también se les han llamado mahatmas, maestros ascendidos. ¿Por qué? Porque tienen su mente ascendida, elevada. Mahatmas, adeptos, santos, iluminados o budas. No importa cómo los llames, ellos se encuentran allí. No importa en quiénes creas, ellos no se pelean los feligreses, ¿verdad? No, de que San Judas puede más, ¿no? Que el Buda puede más, que nada de eso, ¿verdad? Todos ellos llama la comunión de los santos, ¿verdad? Ellos están libres de todo eso. Y lo que sí existe es que han estado presentes para que nosotros podamos también andar en ese camino. Los registros más antiguos que se tienen de estas enseñanzas que son, digámoslo así, las enseñanzas de los principios de la vida, de los principios originales, de las leyes invisibles de la existencia. Son los, como por ejemplo la gravedad, las leyes de la naturaleza. Nadie negaría la gravedad, sin embargo no la vemos. Sabemos que existe porque la Tierra nos atrae, pero ese principio de gravedad es el principio de atracción, la ley de atracción, que atrae justamente energéticamente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, los cuerpos, los vehículos, las vibraciones afines, y es lo que llamamos química. Entonces, eso existe y sin lugar a dudas, pues hemos visto, ¿verdad? Hace 5,000 años, metafísica no tenía este nombre, para empezar, ¿verdad? Metafísica es un nombre que se le ha puesto a todo esto para que nos podamos entender. Hay gente que ha querido hacer uso de esa palabra para vender mancias, ¿verdad? De lecturas, de péndulo, de tarot, de manos y cosas de ese tipo, pero eso no tiene nada que ver con metafísica y bueno, tendrán que buscarse otro nombre o usar el que son verdaderamente, pero no pueden esconderse allí, ¿verdad? Y al revés también, las personas que, digámoslo así, mezclan cosas de metafísica con lo que ellos practican, pues está muy bien, pero al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Una cosa es metafísica y otra cosa es otra cosa. Entonces, ustedes vienen aquí al día de hoy a una actividad de metafísica y yo no puedo permitirme hablarles de otras cosas, ¿verdad? Cuando cenemos, platicamos allí de la novela o de lo que a ustedes les guste platicar, ¿verdad? Del Atlas, de las cosas lindas de la vida, pero ahorita no, ¿verdad? Tenemos dos objetivos. Número 1, resolver todo tipo de asuntos, tanto internos como externos. La mayoría tienen su origen en el interior, pero también lo exterior se modifica con el uso metafísico. Y el segundo es vivir de la mejor manera posible, un modo superior cada vez más de vida, feliz, contento, afable, sin prisas, sin perturbaciones, sin estar con discordia, sentirse bien. Y eso es la realización de la riqueza interior, es los estados de conciencia que tenemos que realizar nosotros en nuestra vida. De nada sirve ganar el mundo y hacerlo todo si no tenemos paz mental, si no logramos esa riqueza interior. Y bueno, allí es donde se encuentra todo esto. Entonces vamos por orden, ¿verdad? Todo se originó en India.
Cuando la humanidad cayó, tuvo una caída que está retratada en las diversas escrituras, textos sagrados, como el diluvio o como la caída, como de Adán y Eva, ¿verdad? En algunos textos, como el diluvio en otros textos, y así cada filosofía ha reconocido que ocurrió algo. No explican bien qué pasó, hasta metafísica, digamos, lo hemos sabido, pero hubo una caída mental del ser humano, porque el ser humano vivía bien. Pero ¿qué pasó? Usó ese poder que tenía en su interior para hacerle daño a los otros. Y entonces empezó todo a bajar su onda y fue la caída. Y entonces todo se volvió más denso, pesado. Y bueno, cuando se vio que el ser humano se encontraba pues en un gran problema, vinieron al mundo seres divinos. Los más cercanos son los que se divisan en el firmamento, o sea, los soles. Y los soles en realidad son estrellas. Y entonces seres de las estrellas, seres sabios, seres iluminados, empezaron a dar el conocimiento divino. Y a los primeros que se los dieron fueron en la India. En la India era donde se encontraba originalmente todas estas enseñanzas. Se les reveló entonces la riqueza del gran sol espiritual central al primer metafísico que se conoce como Vedavyasa. ¿Cómo se conoce? Vedavyasa. Exactamente. Entonces, todos cabe destacar que se les dieron a los gobernantes de ese tiempo. Los gobernantes no existían, pero que existían gente que hacía cosas por su comunidad. Y entonces, como lo veían que hacía un servicio, dijeron, pues vamos a apoyarlo. Y entonces así comenzaron los primeros reyes. Empezaron a llevar un orden, empezaron a hacer las cosas bien y empezaron a ser la gente, digámoslo así, más noble de los diversos ciudades y demás, sabios, los más elevados, los con pensamientos más altos. Y en este caso, allí estaban los sistemas de castas, que ustedes deben de saber ya a estas alturas que sigue existiendo las castas. Las castas, digámoslo así, son los sistemas por los cuales se rige la vida o el sistema en el cual está dividido la sociedad, sin que estemos peleados los unos con los otros. En una casta están los gobernantes, los guerreros y los reyes, que son los llamados kshatriyas. En otra casta están los llamados sabios o brahmanes, que son maestros, docentes, sacerdotes. En otra casta están los comerciantes y en otra casta están los obreros. Todas esas 4 castas se necesitan las unas a las otras. Siguen existiendo, pero esas 4 castas, digámoslo así, solamente estas enseñanzas se les daban a los brahmanes y a los kshatriyas. ¿Por qué? Porque los comerciantes necesitaban, ni les interesaba, pues, porque ellos están dineros, ¿verdad? Dinero, 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 te vendo, me vendes. Y los obreros están en todas las castas trabajando. Entonces, empezó así justamente esto con este maestro que se llama Vedavyasa. Él recibió toda la enseñanza de los rishis. Los rishis son las estrellas que conforman la osa mayor que ustedes ven en el cielo. Y los rishis instruyeron a Vedavyasa en las enseñanzas del sol. Todo lo que el sol sabía o tenía en su interior le fue revelado a Vedavyasa y él se dedicó a escribirlo en un texto que lleva su nombre, que se llama los Vedas. Los Vedas es justamente, digámoslo así, para que ustedes me entiendan, la Biblia del hinduismo. Y ese hinduismo es lo que se conoce en realidad como el Sanatana Dharma. Sanat quiere decir eternidad. Dharma, enseñanza, ley o principio. Entonces, ¿cómo se llama él? ¿Y qué escribió? Los Vedas, exactamente. De allí, justamente dentro de los Vedas, viene una gran enseñanza de un príncipe que también era un ser, una encarnación divina o un avatar, el primero, dentro de los primeros conocidos, llamado Krishna. Krishna es un príncipe que empieza también y tiene estas enseñanzas.
Krishna lo que enseña es a cómo enfrentar el mal. ¿Por qué? Porque la humanidad venía también de una caída muy tremenda. Entonces, las fuerzas del mal se enfrentaban a las fuerzas del bien todo el tiempo. ¿Y qué te dicen cuando pues te enseñan a crecer y te dicen, sé bueno, no pelees con ninguno, pórtate bien? Y el mal, ¿tú crees que te va a tratar bien? ¿Tú crees que te va a tener, ay, tú eres bueno, no, a ti no te voy a hacer daño porque eres bueno? Tú puedes más. El mal no tiene piedad por el bien. Qué interesante. Y eso es este primer avatar lo que enseña. Y enseña cómo combatir el mal. Vamos a ver qué es la enseñanza que utilizó Mahatma Gandhi para liberar a India sin violencia. Vamos a ver qué es la enseñanza que nos dice, ponte, digámoslo así, haz lo que debes de hacer, cumple con el Dharma y nada, si no le hagas daño a nadie, pero en algún momento tienes que dar la batalla. Y esa batalla tienes que tomarla. Entonces es enfrentar el mal con el bien, con perdón, con amor, liberando, perdonando, amando, bendiciendo, no encaramándose con la negatividad. Y eso es lo que enseña este padre de la metafísica, que se llama Krishna. Su historia está en diversos textos, pero se encuentra en el Mahabharata. Después está el maestro Patanjali. Patanjali es un maestro también en India que es conocido como el padre del yoga. Yoga quiere decir fusión. Entonces a él se le revela, también él es uno de los rishis, y entonces él da la información de cómo unirnos con nuestra presencia divina o gran yo soy. Los pasos para unirnos, donde requerimos negar el mal, decirle no lo quiero, no lo acepto. Y esa es la primera enseñanza metafísica. Connie Méndez es la primera metafísica que nos enseña a decir no, porque hay personas que les cuesta trabajo decir no. Te dicen algo, te piden algo, y lo primero que dices es sí, y ni sabes cómo lo vas a hacer. Es fortísimo, porque en medio de eso nos encaramamos en diversas dificultades, situaciones y demás, que ni debemos ni tememos, pero tú ya estás involucrado en algo que no querías, que no era para ti, que no andabas buscando, y entonces, como decimos en México, te ensartas bien gacho. Para toda la vida, ¿cómo crees, Margarita? No hay, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni alguien que lo aguante. Entonces, chicos y chicas del club, aprendan a decir no. Es más, va a ser radical, ¿verdad? Lo que les voy a decir. No sé si han visto la película que se llama Yes Man o El Señor Sí, que sale Jim Carrey, ¿verdad? Y le enseñan a decir que sí a todo. Está muy buena la película, véanla, se las recomiendo. Pero yo sería de la idea radical completamente de que cuando alguien les pida algo, a lo mejor antes de que terminen de pedírselo a ustedes les digan no. Porque allí hay un gran poder. No quiere decir que no les van a ayudar a las personas. Quiere decir que estás haciendo un stop. No. Y si a ti te nace con tu discernimiento, con tu entendimiento, después de que escuchas ahora sí y que entiendes de qué se trata, puedes decir, sí, te voy a ayudar. Pero ya no es por un pedido de alguien, es por tu voluntad. Es fuerte porque la gente tampoco espera que les digamos que no, sino para qué piden el favor, ¿verdad? Dicen que pedir no cuesta nada. Y bueno, tampoco decir que no, ¿verdad? Pero allí existe un gran poder si ustedes empiezan a practicar esto. Se los pongo como práctica, ¿verdad? No vayan a decir, Román me dijo que dijera que no, ¿verdad? Ustedes deciden qué hacen, pero no me echen la culpa a mí. Pero allí hay un gran poder. El no es el principio de la maestría, de la vida.
Entonces, es parte fundamental que es decirle no a lo negativo, desnegativizarnos, no aceptar agentes externos a nuestro sistema. Y eso es parte fundamental en este proceso. El siguiente maestro padre de la metafísica es el señor Gautama Buda, conocido como el Lord Gautama o el iluminado, de nombre Siddhartha, ¿verdad? Él enseñó el principio de la autoconcienciación. ¿Qué es la autoconcienciación? Observación continua, ¿no? Y estar observando. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata este show? ¿Qué es cada cosa? ¿Para qué estoy aquí? Encontrarte a ti mismo, encontrar cuál es tu asunto, de qué se trata todo, ¿verdad? Y ese es un proceso definitivo en nuestra vida y para eso se requiere muchísima observación, es el maestro de la observación. La técnica de meditación del señor Gautama enseña a observar y empezamos observando nuestro cuerpo físico. ¿Cómo nos sentimos? Calor, frío, si ya nos entumimos, si nos estamos moviendo, si estamos sonriendo, si no, si tenemos un gallito, si estamos con la pierna cruzada, si estamos... Observar el cuerpo físico. Es lo primero, observar el mundo físico. Porque eso, si ustedes van con la línea de hechos, va a permitirte observar también lo oculto o lo metafísico. Las emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Ustedes creen que todo es de gratis? O sea, que nos sentimos bien nada más porque nos sentimos bien. Eso tiene un proceso y tenemos que observar por qué sucede así, por qué pensamos positivo, por qué estamos pensando, sintiendo con la energía que tenemos en cada momento. Y eso es justamente parte de ese encuentro, ¿verdad? Él se encontró viviendo 600 años antes de Jesús. Le dio un impulso a la instrucción denominada Buddha-dharma o enseñanza iluminadora. Está contenida en el libro que se llama el Tripitaka. ¿Cómo es? Tripitaka. Exactamente. Y allí enseña las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. ¿Quién se sabe las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero? Fanny, la máquina de toques, por favor. Sí, sí, es en serio. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a Margaret al frente. Como pueden ver, Secretaría de Gobernación. Estamos inaugurando la máquina de toques. No, es máquina de toques. De toques, ¿verdad? Entonces, ya la probamos, funciona muy bien. Entonces, la facilitadora con más antigüedad de este centro metafísico. ¿Yo les voy a dar los toques? No, no, no. Vamos a ver, necesito. Si te desmayas, yo te la tengo. Exacto, bien, un caballero, por fin. Muy bien, Margaret. Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, para los que no estén aquí presentes, quiero decirles que tenemos una máquina que da electrotoques, o sea, electrocuta a la gente. Entonces, Margarita. Agárrala fuerte, Margarita. En la cara. Del medio. Así. Ya por los nervios. ¿Cuáles son las 4 nobles verdades del señor Gautama? El sufrimiento, la causa del sufrimiento, cómo liberarnos del sufrimiento y ya se me olvidó. Felicidades, Margarita. 3 de 4, ¿verdad? Un aplauso para Margarita, ¿verdad? Por valiente. Y Brenda, vente para acá, la más nueva de las facilitadoras ahora, ¿verdad? Se siente curioso. Sí, ¿verdad? Ay, te hice cosquillitas, Margarita. Muy bien. Brenda, ¿cuál es el noble óctuple sendero? Pensamiento
positivo. Pensamiento positivo. Acción positiva. Ay, me puse nerviosa. Son nervios. Ok, pensamiento positivo, palabra positiva, acción positiva, meditación positiva, comprensión positiva. Ajá, Es recto esfuerzo. ajá. ¿Cuál Y- fui? Ya dale, Ya, ¿verdad? Por puro gusto. Un aplauso para Brenda también, por valiente, ¿verdad? Entonces sí, justamente, el señor Gautama, en este proceso de autoconcienciación, enseña que el sufrimiento existe. ¿Cabe duda que el sufrimiento existe? Por creación Sí. del hombre. Platiquen con sus amigochas, amigochos. Pues sí, les gusta sufrir. Sí. Bueno, de eso ya es amor apache, ¿verdad? O lo que sea de cada quien. Pero sí. Pero el sufrimiento existe ¿dónde? En la conciencia humana. ¿Ok? Entonces el planteamiento del señor Gautama es sumamente sabio porque empieza diciéndonos, eso está allí, hay que observarlo, hay que darnos cuenta. El sufrimiento tiene una causa, segunda noble verdad. La causa del sufrimiento es la ignorancia junto pegado con el apego. ¿Y qué es el apego? No soltar, un sentimiento de pertenencia y, ¿qué más? Aferrarse a las cosas. Ambición, que es deseo, y ahí los tienen más o menos configurados, porque podríamos hablar que la ignorancia genera todo eso. Esa es la causa del sufrimiento. El miedo también, ¿no? Digámoslo así, que el miedo viene por la falta de saber. La tercera noble verdad es que existe, se puede liberar del sufrimiento, y esa es justamente la causa de la liberación, o digámoslo así, la sabiduría, la observación es la causa de todo esto, que es el Dharma, que son la rueda del Dharma y las 8 nobles verdades, que ya vimos, ¿verdad? Recto pensar, recto hablar, recta palabra, recto actuar, recto modo de vida, que ese es el que le faltó a Bren, ¿verdad? Recta meditación, recta observación, recta comprensión y recto esfuerzo. Si eso lo practicáramos a diario, no tendríamos tiempo para andar apegados, sufriendo, ni nada por el estilo. Y es por eso que él le da un cuerpo de enseñanzas que es lo que se llama Buddha Dharma, que es la fórmula de cómo trabajar todo eso en la vida. Entonces ya también ahí se ramifican diversas escuelas, lamasterios, diversos maestros que están allí dando las enseñanzas de Gautama, y todos ellos son padres porque de ellos viene, por ejemplo, de Vedavyasa, Patanjali y Babaji, que es otro gran maestro, vienen todas las enseñanzas del hinduismo. Todos los swamis que vean por allí, todos los seres que estén dando enseñanzas del hinduismo, vienen de esa línea, de esos padres. Todos los maestros que vean en lamasterios y demás, meditadores, vienen del señor Gautama. No hay otra fuente. Y es por eso que son padres de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Después pasamos a Egipto y ahí viene algo tremendísimo, la magia egipcia. Esas cosas existen, no son un ensueño. Claro, ¿verdad? Hay películas que son ciencia ficción, La momia 1, 2 y 3, ¿verdad? Y El regreso de la momia y todo eso. Pero esos lugares tienen todos y cada uno de ellos conjuros, hechos para proteger el bien y para proteger, en este caso, a los faraones, primero que nada, a los sacerdotes, segundo. Y allí se dieron las escuelas de sacerdocio quizá más imponentes de todos los tiempos, pero al mismo tiempo se fueron por otras prácticas erróneas también con el paso del tiempo.
salvo uno de los templos que es el templo de Luxor. Dentro de Egipto, justamente los faraones eran conocidos como los hijos de Dios. O sea, allí sí los faraones eran iniciados y quiere decir que sí tenían una conciencia superior al común denominador. En Egipto se traza la civilización que después se divide en Oriente y Occidente y que vemos allí muy amplio el panorama, pero básicamente allí se origina, es la cuna de la civilización. Y entonces es donde se origina, digámoslo así, también la política. Se origina el sistema en el cual el ser humano hace cosas o domina a otro ser humano y hace cosas en ese conglomerado. Entonces, estos estudios se daban allí y uno de los maestros que estaba allí en Egipto es conocido como Hermes Trimegisto. Trimegisto, 3 veces grande. Hermes, Mercurio, Tot. Hermes para los egipcios, Mercurio para los romanos, Tot para los griegos. Y entonces Trimegisto por las 3 culturas que lo adoptaron. Y es el conocido mensajero de los dioses. Era un sacerdote, padre, jefe. Este mural se encuentra en la Catedral de Sicilia, en Italia, y abajo de ese mural justamente dice su nombre. Codificó los 7 principios universales. Hermes Mercurio Trimegisto, contemporáneo de Moisés, es lo que dice el mural de la Catedral de Sicilia. O sea, compadre de Moisés. Ubican a Moisés, ¿no? El Moy. Sí, ¿verdad? El Moy de por ahí también. Moisés, ahorita lo vamos a ver también. Pero imagínense esa generación, por supuesto, de sabios. Eso ocurre cuando hay un padre, por supuesto vienen hijos y viene una camada, digámoslo así, vienen camadas hasta que pueda resistir la sabiduría de esos seres o pueda resistir la unidad de los grupos. Se mantienen de generación en generación, digámoslo así, dando las enseñanzas, se juntan y dan las enseñanzas. Y bueno, todas las enseñanzas de Hermes están en el Kybalión, otro libro que se llama la Tabla Esmeraldina, que es donde se basa la Cábala, y el Corpus Hermeticum, que fue descubierto apenas en la Edad Media. Los 7 principios universales. ¿Quién sigue? Facilitador de metafísica, Rebe. Vente, Rebe, vamos a ver con mi maquinita de los Simpson toques. Rebe, los 7 principios universales. Ay, perdón, apenas la aprendí. Los 7 principios universales son: Principio mentalismo. Mentalismo 1, Causa y efecto. 2, Vibración. 3, Generación. 4. Ay, espérate. Ay, sí, no, espérate, no. Me brinqué. Así, para que te acuerdes en uno, para que te acuerdes. Para que te acuerdes. Me falta. Causa y efecto, mentalismo, 2, vibración, 3. Generación. La otra que es No, espérate, sí. Tú puedes, Rebe, tú puedes. Sí tienes 7 niveles, entonces. Sí. No. Tiene hasta 9. Hasta 9. La polaridad. Polaridad, ¿Van 5? sí, ¿verdad? Sí, generación, polaridad. La otra que es como vibración, pero espérate, no. Ritmo. Ritmo, sí, te falta una. La última. A la 1. A las 2. Es el más conocido de todos. Como es arriba, es abajo. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Polaridad, No, dale. Ya. Gracias, Rebe, por participar. Felicidades. Un aplauso a Rebe, por valiente, ¿verdad? No se preocupe, tratamos bien a los facilitadores. Ahí está Lupita para. Nada más te faltó correspondencia, ¿verdad?
Sí, pero sí. Y ahí está, ¿verdad? Los 7 principios. Hay que aprenderlos, hay que vivir los principios universales. Sí, ¿verdad? Es el chiste, ¿verdad? Pues así, imagínense. Y ahí viene Moisés. El Moy. Criado como sacerdote egipcio, pero hijo de judíos. Ustedes saben la historia mejor que yo, quizá. Entonces viene un gran asunto, porque con todo el conocimiento y la sabiduría que él tenía como sacerdote egipcio, y viendo la esclavitud en la que vivía el pueblo donde él pertenecía, que era el pueblo de Israel, y se da cuenta de eso, pues los libera, recibe el llamado para liberar a ese pueblo. Y entonces, pues, enseña justamente, tiene contacto con Dios. Es el primero, digámoslo así, que tiene este proceso de encuentro con el yo soy y que recibe el nombre de Dios. Y que además es llamado a liberar a ese pueblo y a llevarlo a la tierra prometida, sacarlo del estado de esclavitud. Eso también tiene lectura metafísica, que es llevar desde el estado de limitación, de discordia, de negatividad, a un estado de paz, de opulencia, de bienestar, de salud. Entonces él tiene esa proeza y por supuesto se tiene que enfrentar con los sacerdotes egipcios por medio del sacerdocio. Entonces, todo eso que vemos, que se abrió el mar, que pasaban, miren, yo prefiero creerlo que imaginar. La realidad es más tremenda que la ficción para todas esas cosas, porque esa gente sabía magia completa. Entonces, él es el autor del Pentateuco y da los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos también tienen 3 niveles de lectura. El nivel humano, que es el que la mayoría de la gente piensa, el nivel metafísico y el nivel sacerdotal. Entonces, son los 3 niveles con los que escribían los egipcios. Todos los jeroglíficos tienen lectura en 3 niveles también. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Recuerden que en esos tiempos la humanidad se guiaba con base en la religión. Venían de un reinado de un faraón donde él era Dios rey. Entonces, un pueblo necesitaba religión, pero al mismo tiempo leyes para cumplir. O sea, no se dividía la ley civil de la ley espiritual. Y por eso tuvo que hacer esos 10 mandamientos, porque andaban medio perdidones todos por ahí, ¿verdad? Más adelante vamos a Grecia, con un maestro de maestros conocido como Pitágoras. Entonces, Pitágoras era astrónomo, es inventor del término filosofía, descubrió también la geometría, analizaba la música de las esferas y creó una escuela en una tierra llamada Crotona. Ocurrió también, como en diversos casos, que recibió una traición, pero sus enseñanzas después llegaron a los tiempos y llegaron a nosotros por vía de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. O sea, él, digámoslo, sería el primer filósofo. Él vive en 570 y 480 a.C., gran iniciado griego, filósofo racional, matemático puro, geómetra, astrónomo, músico, médico, metafísico, antecedió a Platón y a Aristóteles y es creador de la palabra filosofía. Ascendió en Metaponto en 480 antes de Jesús y es el maestro Kuthumi. Es un maestro que ahora conocemos en metafísica como Kuthumi. Es una encarnación del maestro Kuthumi. El maestro Kuthumi es el más sabio de todos los maestros de sabiduría. Ustedes pueden ver a cualquiera de los maestros, pero el maestro Kuthumi es el que más sabe de todos ellos. Sin embargo, es el más calladito. ¿Por qué? Porque como dijo el sabio, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Exactamente. Había 2 tipos de estudiantes, los matemáticos y los acusmáticos. Cuando llegabas a esa escuela el primer año, eras acusmático. Quiere decir que no podías hablar ni una sola palabra. Porque si hablabas, pues ibas a decir pura burrada, ¿verdad?
Y después de un año se les permitía hablar y pasar a ser matemáticos. Sigo en acusmáticos. Te lo saltaste, Margarita, pero ya te voy a regresar, ¿verdad? Margarita, desde el primer día que habló, es todo lo contrario a acusmática, ¿verdad? Después nos vamos a Israel. Jesús, piensa en todo lo que ya había pasado, piensen en todos los maestros y piensen que Pitágoras conoció también las enseñanzas previas a él. Y cada maestro que iba llegando conoció a sus antecesores en estas enseñanzas o conoció su cuerpo de enseñanzas y no podía fallar Jesús en ello. Todos los años perdidos de Jesús, que son un misterio, y eso es bonito, fueron para estudiar a todos los predecesores, padres de la metafísica y maestros de metafísica que había antes. Entonces, él era heredero de la casa del rey David, era rey, príncipe, estudió en la escuela más avanzada de Egipto, que era Luxor, con el maestro Serapis Bey. Allí había 7 niveles en el templo de Luxor, y Jesús, imagínense, entró a los 3 añitos, era un bebé. Prácticamente había puro señor en esa escuela y él era el único niño que empezó a cursar allí. Muy rápido pues empezó a desarrollar y ya para la adolescencia se graduó del 6º templo de la 6ª escuela. Y la graduación de la 6ª escuela es salirse del templo para hacer el ministerio. Y ahí es donde él sale para hacer y dar su enseñanza al mundo. Y él regresa, pero hasta mucho después, a hacer el 7º templo de Luxor. Continuó sus estudios con los más adelantados maestros de la India, se fue a los Himalayas, estudió el Sanatana Dharma de Vedavyasa, estudió las enseñanzas del señor Gautama Buda, estudió el método de autoconcienciación, por supuesto que conocía los 7 principios universales de Hermes, conocía de egipcianismo porque estudió en Egipto, conocía toda la ley hebraica porque perteneció al judaísmo, porque su padre era hijo heredero del rey David. Se conoció todo lo que había que conocerse en ese momento. Entonces, ustedes van a ver, vamos a estudiar más adelante, vamos a ver el curso Jesús Revelado, justamente para ver todas esas pausas una por una, y van a ver ustedes que todo lo que Jesús enseña es en parábolas, son esas enseñanzas ocultas, esotéricas, ocultistas, misteriosas, o del hinduismo que habían estado previas con todos los maestros que ya vimos. Entonces, la magia de Jesús es la técnica que él usaba, las parábolas, y hacer milagros. Que Jesús también, déjenme les digo, ¿dónde estudió? En Egipto. Y en Egipto la clave es magos, magos, magos. O sea, eso que Jesús embarraba babita, tierrita y le untaba en el ojo, eso era magia. O sea, él no hacía inventos, pues. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Bien guapetón. No se lo peleen, por favor. En Europa, más adelante, el rey Felipe II de España era estudioso de estas ciencias que se encuentran en la biblioteca de su palacio, el Escorial. Se metía a estudiar ciencias ocultas, pues. Y esto, por supuesto, estaba reservado. Ustedes saben que en la antigüedad prohibido solo para hombres y solo para hombres de alta alcurnia. Chicos y chicas, todavía en 1800 no se permitía que una mujer pobre entrara a un convento. O sea, los conventos eran hechos para muchachas ricas. Por eso hubo unas que se vestían de hombre y se metían. Bueno, ahí ya se mezclaron varias palabras, ¿verdad? Pero que no me voy a meter ahorita, porque va muy bien la charla, ¿verdad? Pero el asunto es que esto estaba prohibido para mujeres, o sea, prohibido para hombres o hombres pobres y prohibidísimo para mujeres. Va a empezar. ¿Por qué? Porque estábamos en una era masculina. Era la era de Piscis para este tiempo ya de aquí. Todavía antes, cada 2000 años varía, pero era de Piscis es
el dominio del hombre sobre la mujer. Pero ahora sí les damos chance a los hombres de... No, ahora estamos al revés. Es muy interesante eso. Yo apenas se lo acabo de escuchar a un familiar que es pues que es feminista y demás. Y dijo algo tremendo, pero yo no pude rebatirle. Dice, el matrimonio fue inventado para que el hombre pudiera tener un título de posesión sobre la mujer. Qué fuerte. Bueno, está bien. Y me dijo, por eso el hombre le pone el apellido a la mujer. Y ahí me la mató. O sea, yo no pude decirle nada porque exactamente por qué la mujer perdía el apellido cuando se casaban. Perdía todo. Perdía todo. Pero ahorita lo ganamos. Y aparte tenía que dar dote, ¿verdad? La familia de la novia. Hay que dar todo. Todo el tesoro, ¿verdad? Bueno, y hasta unos años, todas las mujeres que se casaban, efectivamente perdían el apellido paterno por el apellido del esposo, pero mi mamá trabaja en una notaría y ahorita ya está permitido recuperar el apellido. Vayan por él, vayan por él. Ya no es tan preciso que digan. Ya no. Siempre me he puesto mis dos apellidos. Eso. Dice que todos los tesoros Ya está menos el permitido poner el apellido. apellido de uno. Yo Exacto. nunca he usado el apellido de Ah, no, mi ni esposo yo, pero para la nada. verdad sí se queda. Nomás su dinero, ¿verdad? En los 70 y 60 se usó mucho. Sí, muy interesante. Era masculina. Estamos de acuerdo. Viene el cambio de era, viene la era femenina, vienen todos estos cuestionamientos. ¿Por qué de este modo? ¿Por qué así? Y no solamente eso, la espiritualidad es más femenina que masculina ya. Las mujeres están más interesadas en desarrollarse, estudiar, evolucionar, avanzar, meditar, practicar y demás. Y el hombre, Nomás en lo económico. Nada más. Bueno, de ti no depende. tiene todavía ese gusto, pues, ¿verdad? Esa inquietud es muy interesante, Es como parte de la sensibilidad, ¿no? esa sensibilidad. Sí, yo la verdad, miren, eso es muy tremendo de encontrar, ¿verdad? O sea, es una sensibilidad hacia lo sublime, hacia lo superior. ¿Por qué? Porque te crían a ser duro, golpear, pelear, etcétera, hacer armas, lo que sea, ¿no? Pero este tipo de hombres, por supuesto Felipe II incluido entre ellos, que se dedicaron a estudiar, entonces todavía se empezaron a conformar las llamadas logias, las fraternidades, logias masónicas, fraternidad Rosacruz, y así por mucho tiempo, igual el hombre cerrando a la mujer el espacio, pero luego se perdió la magia de las logias, o sea, como que ya no tenía su encanto, y entonces el hombre, ¿por qué? Porque que fuera oculto, misterioso y demás, le daba un estatus, y eso les daba estatus a las personas, y luego pasó ese tiempo y ya se perdió esa magia, ¿verdad? Y el asunto no es ese, sino la capacidad de abrirse a un mundo superior. Sería lo único que yo hablaría así, yo como hombre, diciendo acerca de los hombres, diría que nos hace falta abrir la cabeza más, abrir nuestro entendimiento a que hay mundos superiores. Y lo que sí he visto es que el hombre valora eso a través de los hijos. Es lo único que he visto que no falla. En los hijos, cuando el hijo estudia o se gradúa y demás, o la hija estudia y se gradúa, y tú ves, a lo mejor están estudiando ciencias cibernéticas y que el papá no entiende nada de eso, pero permite y sabe que eso es para un bien superior y demás, es allí cuando yo digo, bueno, allí es el único camino que he visto donde el hombre abre su mente, pero hasta a través de los hijos. Oye, Román, pero también las mamás criaban a los hijos así, machistas y sírvele y todo. Y ahorita ya no, ahorita que se sirvan y me sirvan a mí, ya no. Sí, Román, y sí, en Sofía. casa, las nuevas generaciones de niños, como lo que te he platicado, que ya desde chiquitos los estamos ayudando a despertar. Sí, exactamente. Y ese es el gran asunto. Yo estoy aquí gracias a Dios y gracias a mi mamá. O sea, mi mamá fue la que estudiaba metafísica. Mi papá tenía apertura, pero me decía, yo no sé qué hagas, me gusta, pero no sé qué hagas. ¿No? Pero por lo menos, ¿no? Síguele, échale ganas.
Pero mi mamá sí era la metafísica. Entonces yo digo, bueno, sí, por supuesto, todas las mujeres que vienen a las charlas de metafísica, qué bueno que estudien, pero la realidad es que son las que vienen detrás de ellas. Vienen los grandes metafísicos, los estudiantes y los seres que vienen más sensibles y con cosas superiores en su cuerpo causal y el futuro, pues, de todo esto. Con los hombres en metafísica, tú Pues estamos muy guapos, ¿no? Pues mira, fíjate que tiene que ver, yo creo que con esa sensibilidad, con esa nobleza y la verdad, yo me pongo en esa posición y también es no entender que la era cambió, porque el hombre que está viendo dice, no, pues eso me va a dar dinero, si no, no le entro. Eso me va a dar algo, si no, ¿para qué, verdad? Pues estamos en una época de renovarse o morir, les digo. Y para cerrar el paréntesis, la violencia contra la mujer es, filosóficamente hablando, el dominio de la materia sobre el espíritu. La mujer es el alma, el hombre es el cuerpo. Entonces, en el mundo material, la materia quiere gobernar por medio de fuerza, de corpulencia, y es lo que había sido a través de los siglos, ¿no? Y entonces quiere dominar el espíritu por medio de eso. Y la rebelión de las mujeres es la rebelión del alma contra el dominio de la materia. Entonces estamos en una cosa, espiritualmente hablando, si lo queremos ver, en un punto de quiebre, porque la mujer pues se está rebelando contra todo eso. Pero piénsenlo ustedes desde el lado que la mujer es lo sublime, es el sentimiento, el alma, la evolución de la inteligencia, el solucionar por medio de la inteligencia, el análisis, la lógica, y el hombre es la fuerza. Y entonces las que han sido, por ejemplo, víctimas de femicidio y todo, es como están sirviendo a que todo esto... No, pues no le sirven de mucho a nadie, ¿no? Pero esos casos tienen que ver con este tiempo que estamos viendo. Yo quiero que lo veamos metafísicamente, más que físicamente, porque nada, ustedes ya saben decretos del rayo azul, de protección, ustedes, ni nadie tiene por qué ser víctima de nadie, ni tiene por qué sufrir ni un insulto, ni una alzada de voz, ni nada discordante, y para eso ustedes saben sus decretos, saben los decretos de protección, las cosas, se protegen su conciencia. Eso es lo primero que se enseña en metafísica, y si son menores de edad, a tus hijos tú les proyectas la protección, la perfección, la salud, la provisión, todo lo bueno. Y eso es lo primero que enseñamos en metafísica. Pero esos casos, por supuesto, yo los analizo, por supuesto, me dedico al periodismo y sé qué cosas ocurren así. Les platicaba aquí, me parece, que uno de esos casos muy sonados, no voy a meterme a más, pero ¿saben ustedes qué le dijeron sus padres antes de salir esa chica? Le mostraron el celular y le dijeron, cuidado, no te vaya a pasar esto, como le pasó a tal mujer. Como decreto. Es un decreto. Los decretaron. Entonces abres la puerta a cosas que no. Es la cosa de no saber, la ignorancia. En vez de hacerlo al revés, protegerla, que te vaya bien, Dios va contigo. Ajá, los ángeles. Exactamente. Y bueno, esta era es la era del ser humano, es la era de Saint Germain, es la era libre de dogmas, libre de votos, libre de estar allí con prohibiciones erráticas o situaciones que te obligan o que no tienes salida. En la era de Piscis sí era así, todo es lo que tienes que hacer y súfrele y llégale y no hay de otra. La era de Acuario cambia y tienes posibilidades, tienes la transmutación, tienes la llama violeta, tienes los decretos para eliminar cualquier discordia, no aceptar el mal, todo lo que ya hemos tenido con todos los maestros. Imagínense Jesús, que apenas está entendiendo la onda de Jesús, Krishna, Vedavyasa, el egipcianismo, todas esas, Gautama, y ahora viene Saint Germain, que es un maestro de compasión y de amor y del perdón. Bueno, pues tenemos todo para armarla. Ya tenemos las herramientas. Y lo platicaba hoy en la mañana aquí justo con estudiantes y decía, uno no sabe el privilegio
que tiene de estar en no quiero decir en estos estudios, quiero decir en estas vivencias, porque en realidad, chicos y chicas que conocen religiones, que conocen fórmulas de vida y demás, en cualquier religión o en cualquier grupo espiritual que te metas, o haces votos, o el último camino es volverte monje, o es renunciar, o es vestirte de cierto modo, o es pensar de cierto modo, y en realidad uno no sabe hasta que observa el privilegio que uno tiene en metafísica al ser una religión sin religión, al ser una fórmula donde tú tienes posibilidad de dilucidar, de entender, de tú gobernar y de entender abiertamente qué es lo que está pasando. Entonces ustedes ya son de la nueva era. Es para que se den cuenta y vivan también con esa posibilidad y con esa libertad y esa apertura que ustedes tienen para vivir y comprender los procesos espirituales. El estar aquí ya. Entonces, pues eso es gracias al maestro Saint Germain, que es el avatar de esta era, ¿verdad? El conde Saint Germain escribió en los tiempos de su condado la muy santa Trinosofía, que es un libro que está igualmente en símbolos, que si ustedes le entienden, pues me avisan, ¿verdad? Lupita, ya te habías puesto a leerlo, ¿no? Ah, muy bien. Le sigue en Europa también Madame Elena Petrovna Blavatsky, una mujer tremenda. Ella nace en Rusia, es nieta de una emperatriz rusa, y por supuesto una casa educada, una mujer opulente, con conocimientos y demás, y tiene contacto desde muy pequeña con los maestros que cuidan de ella porque había tenido ya asociaciones previas. Ella en una encarnación previa fue Juana de Arco. Y ustedes saben que la historia de Juana de Arco es misteriosa, misteriosa lo que le sigue. Imagínate una mujer, una muchacha de 15 años que empieza a oír voces y que le dicen que libere a Francia. O sea, todavía el Moisés, ¿no? Pues sacerdote, viejo, ya Luego una mujer, en esa época. y mujer en esa época y demás. Le decía que estaba loca. Y de loca no la bajaban, ¿verdad? Estaba a punto de quebrar. Y entonces, y lo peor o lo mejor del asunto es que lo logra y libera a Francia. O sea, uno sabe que esas cosas no ocurren nada más porque sí. Bueno, viene en otra vida como una mujer en la sociedad rusa, una princesa rusa, y empieza a escribir los textos más evolucionados hasta ese momento. O sea, da un salto enorme para poner el conocimiento de los maestros. Y no solamente eso, los maestros le escribían de puño y letra las enseñanzas, y todos esos textos se encuentran en el British Library, en la librería británica, y ustedes pueden encontrarlos como The Mahatma Letters. O sea, y están las letras, puño y letra de los maestros, el Moria, el maestro Kuthumi, también estuvo allí involucrado el maestro Saint Germain, y unos cuantos más. Ya saben que ellos trabajan en equipo, ¿verdad? El maestro Maitreya también. Y entonces escribe Isis sin velo y la doctrina secreta, que son textos, por supuesto, ocultistas, que hay que meterse en algún día a estudiarlos y leerlos. Y le sigue Alice Bailey, escritora inglesa, miembro de una familia de alta sociedad, de reconocida nobleza, y ella tiene contacto con el maestro el tibetano, Joel Kuhl, ¿verdad? Y es así que da las enseñanzas de pues el lama de todos los lamasterios del Tíbet. Es el jefe de todos los lamasterios, el maestro el tibetano, y le da la enseñanza se llama el discipulado de la nueva era. De ella pueden estudiar ¿cuál fue la que leímos, Margarita? El séptimo rayo. Iluminación humana y solar. Ajá, Iniciación humana y solar. Es el primer texto que hay que leer de ella, que es justamente el proceso de evolución del ser humano. Entonces, muy interesante, ¿verdad? También igualmente de la sociedad y nobleza. En América, pues América está hecha como un territorio nuevo. Si ustedes se dan cuenta cuando van a Europa y demás, allí hay como una
¿cómo decirlo? De tantos milenios que ha vivido esa civilización, pues hay mucho registro de cosas que han pasado, de las situaciones que han habido, y América no. América siempre fue un territorio virgen, y es un territorio virgen todavía, y donde el ambiente, digámoslo así, permite que tú puedas estudiar y donde se haya dado esta enseñanza metafísica y más abiertamente. William Penn es uno de los iniciadores del cuaquerismo, que son un grupo espiritual que ellos se denominan sin religión, pero empiezan a orar e invocar la luz y a decretar tan tremendos que quedan temblando. Entonces Quaker quiere decir terremoto. De tanta conexión que lograban con lo divino, se quedaban así como temblando, y por eso les decían, se les dicen los Exactamente, por eso trajimos los toques, ¿verdad? Para honrar la tradición cuaquera. Y ellos todavía existen en diversos sitios. En Inglaterra están, y hay grupos y se siguen reuniendo así en círculo y decretan y oran y conectan con Dios. De esa asociación viene Emmet Fox, Connie Méndez y bueno, Rubén Cedeño, que son prácticamente, digámoslo así, la madre, el padre y el hijo, ¿verdad? Y el nieto, Román. Y el nieto, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice por ahí, ¿verdad? Que el que tenga oídos para oír, que oiga, como diría Jesús. Metafísica no exige nada, solamente requiere manifestar la inteligencia, discernimiento y buen gusto. Ya con esas tres, ahí vamos, ¿verdad? Metafísica solo celebra el cuarto jueves de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias, y el 1 de mayo, que es el Día del Maestro Saint Germain. No celebramos el Día del Soltero, ni el Día de la Banana, ni el Día de días festivos que se inventa la gente, ¿verdad? No se discrimina, sino más bien se enseña. Todo lo que uno no haya aprendido, uno lo puede aprender en metafísica, como puede ser cultura, refinamiento, inteligencia, diplomacia, y se sostiene por medio de donación voluntaria para los que están interesados en superarse en estas enseñanzas. Podemos leer para finalizar. Todas las encumbradas enseñanzas conocidas con el nombre de metafísica se han mantenido siempre de las más altas esferas sociales y en un lenguaje de difícil acceso, incluso hasta nuestros días, para que no sean tergiversadas, corrompidas ni profanadas por aquello que dice Jesús: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. Exactamente, ¿verdad? Entonces, es así. Los estudiantes fieles a los padres de la metafísica serán protegidos y defendidos por estos de por vida. Amén, que así es. Y para cerrar, si les parece bien, si no hay dudas, vamos a hacer el credo metafísico. Es el decreto de justamente todo lo que expresa metafísica. Es original de Rubén Cedeño y podemos decir: creo en la presencia yo soy que late en mi corazón como mi Dios interior, y estoy en la encarnación para manifestar los 7 aspectos de Dios, que el destino no existe, sino los 7 principios. Lo que pienso y siento se manifiesta, todo es causa y efecto, y lo que hago a otro se me devuelve. Yo soy la causa de todo lo que me sucede. Creo en la llama violeta que perdona todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Creo en la expansión de las enseñanzas de los maestros de la jerarquía espiritual y el bien que hay en todo ser, cosa y condición. Creo en la verdad por religión. Todo mal tiene su bien oculto. Yo tengo fe, no tengo temor. Una parte de Dios no puede dañar a otra. Gracias, Padre. ¿Dudas si las hay? Todo clarito. Muy bien, pues con esto cerramos esta actividad desde el Centro Metafísico aquí en Guadalajara, Jalisco, México.